Y hablar de paciencia en un mundo impaciente es todo un reto, ¿sí o no? ¿Cuántos impacientes hay aquí? Yo creo que todos, ¿no? Todos somos impacientes. Ser paciente, mis hermanos, es todo un reto. Es casi imposible en nuestros tiempos, porque todo es rápido. Todo lo queremos ya. Hablar de paciencia en nuestros tiempos es en ocasiones solo una palabra que conocemos nuestro significado, pero que pocos de nosotros practicamos. No todos somos pacientes. Nos cuesta mucho trabajo. Esa es una realidad. Yo creo que para todos nosotros es difícil ser pacientes. Es difícil guardar la compostura, es difícil tener calma. Ante situaciones adversas, ante situaciones difíciles, es difícil ser paciente. Vivimos en una sociedad que todo lo quiere rápido y todo lo hace rápido, y entre más rápido, mejor. ¿Cierto o no es cierto? Respuestas rápidas. Si tú te vas a internet y quieres tener una pregunta, le metes las palabras que tú quieres o la pregunta que tú quieres, y de manera inmediata te da todo un discurso de aquella pregunta que tú le hiciste, y es así de rápido. Y si por ahí se tarda unos segundos, tu teléfono empiezas. ¿Cierto o no es cierto? Empezamos a checar a ver cómo está la conexión. ¿Por qué se tardó 2 segundos más de lo habitual? Queremos respuestas rápidas, soluciones rápidas, trabajos también que sean rápidos y bien pagados, entregas rápidas. Queremos que nuestra comida, cuando la ordenamos, llegue así, ¿cierto o no? Remedios rápidos, queremos que en las tos se nos quite, pero ya, ¿qué puedo hacer? Traslados rápidos. ¿Cuántos se desesperan atorados en el freeway, en el tráfico? Y más en horas pico. Hace unos días platicaba con Vicente precisamente, y tuvimos una junta a las 7, y dice: desde las 4 vengo de Los Ángeles. Desde las 4, dice. Hice 2 horas para llegar a mi casa, nomás me bañé y me vine. Ahí se practica la paciencia, ¿verdad? Pero somos impacientes. Todo lo queremos rápido, e incluso queremos que Dios nos conteste rápido. Como estamos tan acostumbrados a que las cosas se nos den de manera rápida, también queremos que Dios conteste todas nuestras cosas, todas nuestras peticiones, todas nuestras preguntas, todas nuestras inquietudes. Queremos que Dios las conteste rápido. ¿Cierto o no? Queremos transformaciones rápidas, ¿no? Que el Señor trabaje con nosotros, o trabaje con la vida de mi hijo, que trabaje con la vida de mi esposo, de mi esposa, pero que lo transforme ya. ¿Por qué falta tanto? ¿Por qué se demora tanto en hacer lo que le estoy pidiendo para la vida de mi hijo? A fin de cuentas es algo bueno. Y luego vemos a los hijos de los demás, o los esposos o las esposas de las demás personas a nuestro alrededor, que se transforman y entregan su vida al Señor, y nosotros decimos: ¿y yo cuándo, Señor? ¿Cuándo me vas a contestar a mí mi petición? ¿Cuándo vas a transformar todo aquello que yo te estoy pidiendo? ¿Cuándo voy a obtener una respuesta? Queremos respuestas rápidas también del Señor. Cuando oramos y presentamos nuestra petición delante del Señor, queremos que Él nos conteste rápido. Cuando lo necesitamos, cuando lo ocupamos, cuando se lo estamos pidiendo. Y pocas personas esperan pacientemente a que Dios obre en sus vidas. Casi todos nosotros queremos respuestas de manera inmediata. Por eso es que digo que tener o hablar de paciencia en un mundo tan agitado, tan rápido, tan activo, es todo un reto. Vamos a empezar octubre, ya se nos fue el año.
Ya se nos fue el año. Y la dieta que iba a empezar en enero y todavía no la empieza. Ya se nos fue el año. Bueno, pues ya hay que esperarnos hasta el otro enero, ¿no? Muchas personas quieren servicios dominicales rápidos. Ahorita son muy populares, ¿viera? Ya no es buscar una congregación en donde se predique la palabra, ya no es una congregación en donde el Señor se mueva, ya no es buscar una congregación en donde no se juegue, vamos, con las emociones, con transgiversar la palabra de Dios. No, ya no es una congregación así. Ahora se buscan congregaciones que sean temprano y que terminen rápido, para ya irnos a hacer nuestra vida, ya para ya irnos a hacer nuestras actividades. Fíjese que cuando nosotros éramos, o bueno, cuando yo era pequeño, nos llevaban a un templo que se llamaba el Divino. Ok, ¿en dónde nos quedamos? En el Divino Salvador. Íbamos ahí porque, mire, era un servicio para niños. En media hora, mi hermano, nos despachaban. En media hora salíamos. Y era a las 8, 9 de la mañana. O sea que teníamos todo el día. Y era bien popular y se llenaba, porque en media hora salías rápido. Hace algunos días vi un anuncio espectacular de una iglesia evangélica allá que tiene sus servicios a las 8, a las 10 y a las 12. Es una mega iglesia. Entonces dije yo, ¿cuánto tiempo se tardarán en hacer el servicio? Entonces a las 8, de 8 a 10, pues por lo menos, como es una iglesia grande, necesitan tiempo para entrar y salir. Entonces ahí rebájale media hora. En lo que se acomodan anuncios y toda la cosa, entonces viene siendo que un servicio dura como 1 hora y media, 1 hora 20. Lo que quiere decir que a lo mejor son 40 minutos de palabra o menos. Rápido. Y son servicios bien populares porque termina en la mañana y rápido. O sea, ¿quién dice que no? Y están llenos. Y bueno, estamos tan acostumbrados a que las cosas las tengamos así, de manera rápida, que entonces también pretendemos que Dios se acomode a nuestro tiempo, que Dios se acomode a nuestra estructura, que Dios se acomode a lo que nosotros necesitamos y cuando lo necesitamos. Y pues no, la verdad es que Dios no actúa de esa manera. Dios no se va a acomodar a nuestras necesidades, Dios no se va a acomodar a lo que nosotros necesitemos. Somos una generación muy desesperada. Queremos todo en abundancia, pero ya. Todas las cosas, si usted se fija, son todas las cosas a nuestro alrededor,
sea lo que sea, piense usted en dinero, piense usted en una casa, piense usted en una necesidad, piense usted en un carro, piense usted en un traslado, piense cuando ordena comida, o sea, piense en lo que sea, en cualquier de esas cosas, y todas las queremos así. Y nos desesperamos cuando no las obtenemos de esa manera. Y el Señor nos mete ese freno, ¿no? A nosotros. Y Dios nos dice, espérate. Y Dios nos comienza a enseñar que las cosas no son de la manera en que nosotros las queremos o de la manera en que nosotros las queremos adquirir. Qué bueno que Dios no es como nosotros. Qué bueno que Dios es paciente. Qué bueno que el Señor se toma su tiempo para hacer todas las cosas. Y no es que sea lento, no es que se le haya olvidado, es que simple y sencillamente, si Dios fuera impaciente como tú y yo somos impacientes, bueno, tan sencillo como que ya no estuviéramos aquí ni tú ni yo. Ya nos hubiera dado nuestro merecido a todos, si Él fuera impaciente. Si el Señor fuera impaciente, ya nos hubiera dado nuestra disciplina, nos hubiera dado lo que merecemos. Por eso digo, gracias a Dios que Él no es impaciente, gracias que no lo es. Ahora, no somos la única generación impaciente. Yo pienso que a través de todas las épocas, de cierta manera, todos esperamos que Dios actúe o que Dios se mueva de manera rápida en nuestras vidas, que deseamos que el Señor obre, ¿no? En la primera venida del Señor, los discípulos esperaban que el reino de Dios se estableciera en su tiempo. Ya querían levantarse en armas, ¿no? Para derrocar a los romanos. Querían que toda esa presión, toda esa maltrato, todas esas injusticias se acabaran en el tiempo que el Señor llegó. Todos esperaban este tiempo. Cuando el Señor murió en la cruz del Calvario y prometió que regresaría a todos los primeros cristianos, los primeros que comenzaron a levantar la iglesia, también quería que el Señor ya llegara por segunda vez. Ya querían tenerlo ahí, ya querían gozar la segunda venida del Señor. El título de la Reina Valera dice: el Señor, o el día del Señor vendrá. Sí. Ya desde en este tiempo ya estaba Pedro hablando de esto, porque la gente ya estaba impaciente, ya quería que estas cosas sucedieran. Los primeros cristianos querían que el Señor regresara en su tiempo, en esa generación. Ellos estaban esperando impacientemente a que el Señor regresara por su iglesia. También antes se sentía esta necesidad de que Dios contestara de manera rápida. Sí, y yo creo que oraban para que el Señor obrara, sí, de manera rápida también en sus vidas. Querían salir del sufrimiento que estaba padeciendo la primera iglesia. Recuerden que todos ellos estaban siendo perseguidos. Sí, y sufrían verdaderamente una persecución bastante fea, bastante fuerte, en donde la vida de ellos corría peligro. Esta carta de segunda de Pedro se estima que fue escrita entre el año 65 y el 66 después de Cristo, precisamente con las revueltas judías que se dieron en aquellos años. Entonces imagínense, la destrucción de Jerusalén se dio cuando sitiaron Jerusalén. Entonces imagínense aquellos cristianos que estaban viviendo en aquel tiempo, cómo se sentían. Ya querían que el Señor regresara. La primera revuelta judía se realizó en el año 63 después de Cristo, precisamente cuando se estima que esta carta fue escrita. Las personas ya querían que el Señor regresara, ya querían que el Señor los librara de tantas cosas que estaban sucediendo.
La historia dice que los romanos sitiaron Jerusalén y que no entraba ni salía nada, ni nadie. Lo que quiere decir que no entraba comida, que clausuraron los accesos de agua. Entonces, mis hermanos, estaban muriendo. Se estaban muriendo. Esto añádale el asedio de los romanos a la ciudad. Entraron, destruyeron todo, destruyeron el templo. Y ellos querían que el Señor regresara ya por segunda ocasión. Pero solo era el comienzo. Solo era el comienzo, mis hermanos, de lo que el Señor quería hacer desde aquellos años hasta nuestra época. Una expansión del cristianismo que ha llegado hasta nuestros días. El Señor, dentro de la paciencia de Dios, Él podía ver todo este panorama y todo lo que venía para ahora nosotros, para cada uno de nosotros. Y esa paciencia del Señor no se exasperaba, no se conmovía del hecho de sentirse como desesperado, pues, porque ocurrieran ya las cosas como nosotros somos. Era solo el comienzo. Ahora nosotros lo podemos ver desde acá, que era solo el comienzo. Cuando tú y yo comparamos las necesidades que tenían ellos a las necesidades que teníamos nosotros o que tenemos nosotros actualmente, las cosas que nos desesperan, las cosas por las cuales nosotros perdemos la paciencia, pues déjame decirte que no hay un punto de comparación. Ellos oraban por no perder su vida, para que sus hijos no sufrieran, quizás atrapados y metidos a los calabozos, atrapados y aserrados. Y nosotros, nuestras necesidades son mucho más superficiales que las de ellos. No estoy diciendo que no sean necesidades, vamos, a fin de cuentas, son cosas que también nos entristecen, son cosas que también nosotros necesitamos, ¿sí? Oramos también por la salvación de nuestros hijos, pero todas estas cosas, y tenemos que también poner nosotros en un contexto de lo que realmente, ¿cómo decirlo? Lo que realmente nos está desesperando a nosotros, o lo que realmente nos está quitando la paciencia a nosotros. No se compara. Deberíamos simplemente, al escuchar este ejemplo, relajarnos mucho, que verdaderamente pudiéramos experimentar esa paciencia del Señor en nuestras vidas. Porque hay cosas que todavía son mucho más fuertes que las cosas que nosotros estamos viviendo. Acompáñenme a leer 2 de Pedro 3:3, lo que el apóstol les estaba diciendo. Yo le voy a leer en la palabra de Dios para todos. Ahí dice: Jesús regresará. Dice el 3: es importante que entiendan lo que sucederá en los últimos días. Entonces, lo que vendrá, es importante que lo entendamos. Habrá gente que vivirá solo para sus malos deseos y se burlará de ustedes y dirán: Jesús prometió regresar, pero ¿dónde está? Nuestros padres ya murieron y el mundo sigue igual desde que fue creado. Estas son personas amadoras de sí mismo, dice ahí en la Reina Valera, que solamente se estaban burlando del Señor, que solamente estaban asediándonos o asediándolos a ellos y asediándonos a nosotros en nuestro tiempo, porque dicen: te estás perdiendo de todo lo bueno de este mundo. Ya se le olvidó. Personas que se burlaban, que no creían en lo que la palabra dice e incluso que no quieren, ¿sí? Estas personas se burlaban de ellos y ahora también se burlan de nosotros por el hecho de que queremos ser pacientes y esperar en que el Señor venga, y esperar en que el Señor obre, esperar en que el Señor haga lo que tenga que hacer en nuestra vida. A veces se nos presentan situaciones en nuestra vida donde tenemos que tomar decisiones y muchas veces nuestras decisiones son demasiado apresuradas.
No tenemos esa paz de decir, bueno, Señor, tú obra, tú decide, tú haz en mi vida, tú provee lo que tengas que proveer. Pero lo que normalmente hacemos es que nosotros vamos y nos servimos nosotros, de acuerdo a nuestro entendimiento y de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Dice el versículo 4, Jesús prometió regresar, pero ¿dónde está? Y a lo mejor nosotros decimos, ok, estoy esperando al Señor, pero no llega, pero no viene. ¿Dónde está lo que necesito? ¿Dónde está mi provisión? ¿Dónde está lo que estoy pidiendo lo que estoy pidiendo de Dios? Sea lo que sea económico, sea físico, sea de salud, sea de arrepentimiento, sea de transformación en nuestras vidas. ¿Dónde está lo que yo quiero? Cuando nosotros dejamos de ver o dejamos de esperar en el Señor, comenzamos a pensar en proveernos para nosotros mismos. Dejamos de pedirle a Dios y decimos, bueno, lo voy a hacer yo. O estas personas que están a nuestro alrededor, los burladores, los que nos están tentando día con día, dicen, bueno, deja de estar pide y pide, ponte a hacer las cosas tú, hazlo tú, busca tú, muévete tú. Sigues esperando en Dios, pero yo creo que ya se le olvidó. Llevan 2000 años diciendo que el Señor vendrá y no viene. ¿Ha escuchado eso? ¿Se lo han dicho? En muchas ocasiones. Y hacen mofa y hacen memes de todas estas cosas que les estoy diciendo. En muchas ocasiones, como estamos acostumbrados a vivir rápido y a tener las cosas de manera inmediata, por eso no podemos esperar en el Señor. Por eso nos desesperamos tan fácilmente. Por eso cuando Dios quiere transformar o cuando Dios quiere tratar un asunto con la persona, sea lo que sea, económico, físico, lo que sea que venga ahorita a tu mente, tú dices, no, necesito hacer algo porque no voy a esperar o no puedo esperarme a que Dios me provea. Sigue diciendo, 2 de Pedro 3:5, dice, pero quieren ignorar que hace mucho tiempo con la palabra de Dios se creó el cielo y la tierra fue creada a partir del agua y se mantiene por el agua. Dice el 6, después el mundo fue inundado y destruido con agua. Esa misma palabra de Dios es la que sostiene la tierra y los cielos que ahora existen. Es decir, lo que está diciendo es que Dios siempre responde, que Dios llega a tiempo, que Dios mantiene todo lo que la palabra vale. Su palabra es válida todos los días. Si el Señor te dijo que te iba a proveer algo, te lo va a dar. Solo sé paciente y espera. No vayas y te muevas tú por la impaciencia que este mundo nos apremia. Espera, aprende a ser paciente. Necesitamos aprender a ser. Cuando la impaciencia nos ataca, ahora sí voy a ponerlo así, cuando la impaciencia nos apremia, nosotros vamos y buscamos lo que queremos. Hay unos pues son memes en las redes sociales en donde dice el meme, lo que Dios te quería dar, no sé si cuántos los saben, o guapos, fuertes, dice lo que Dios te quería dar, y luego viene otra foto y dice lo que tú escogiste, y no, pues nada que ver con lo que Dios te quería dar o con lo que nosotros escogimos.
Es una transformación totalmente diferente. Yo creo que todos los hemos visto, ¿no? Y así es en todas las áreas, mi hermano. Lo que Dios nos quiere dar es algo que nos transforma. Lo que Dios nos quiere dar es algo que nos va a llenar, algo que va a ser suficiente, algo que va a transformar toda nuestra vida, todo nuestro entorno, la vida de nuestros hijos, la vida de nuestro matrimonio, la vida de la vida personal. Eso es lo que Dios te quiere dar, pero la impaciencia nos lleva a escoger cosas que nada que ver, que nada que ver. Estamos viendo lo inmediato, pero Dios está viendo toda nuestra vida en su mano. Por eso es que Él sabe cuándo darte lo que estás pidiendo. Dios sabe cuándo darte y cuándo proveer lo que necesitamos cada uno de nosotros. Lo que Dios te dijo que te iba a dar llegará, mi hermano, si está dentro de la voluntad de Dios. Sigue diciendo, hasta que llegue el momento de su destrucción con el fuego en el día del juicio. Ese día también serán destruidos todos los que no tienen temor de Dios. Bueno, el hecho de que nosotros no veamos que Dios actúa o que Dios actúe sobre la vida de muchos de nosotros cuando estamos mal o cuando estamos haciendo cosas que no debemos de hacer, tampoco quiere decir que no va a venir un justo juicio para cada uno. Entonces, mis hermanos, todo en su tiempo se va a cumplir. Todo en su tiempo, lo que esté dentro de la voluntad de Dios vendrá. Pero tenemos que ser pacientes. Tenemos que aprender a esperar y no a escoger lo que nuestro corazón nos dice que escojamos. El versículo 8 ahí mismo dice, no en 1000 años, y 1000 años son como un día. El manejo del tiempo del Señor es totalmente diferente al de nosotros. El Señor puede ver toda nuestra vida solamente en su mano. Toda nuestra vida, todas nuestras decisiones, el Señor tiene acceso a todas ellas. Y sabe por qué no ha llegado lo que tú estás pidiendo, porque quizás no es lo que... El Señor sabe si lo que tú y yo estamos pidiendo nos va a hacer bien o nos va a destruir. Por eso muchas veces no llega. Por eso muchas veces no ocurre. Nosotros a veces le pedimos cosas a Dios que nosotros vemos como que son cosas buenas, pero que al final del día el Señor sabe todo lo que puede ocurrir si Él nos concede lo que nosotros estamos pidiendo. Y por eso no sucede, por eso no pasa, por eso no llega. El versículo 9 dice, no es que el Señor tarde en cumplir lo que prometió, como piensa la gente, así dice esta versión. No es que el Señor tarde en cumplir lo que prometió, como piensa la gente. Lo que pasa es que Dios es paciente. Y no obtenemos lo que merecemos porque Él es paciente. Dice aquí, sigue diciendo, porque no quiere que nadie sea destruido, sino que todos cambien su vida y dejen de pecar. Ahora nosotros, mis hermanos, después de 2000 años, podemos ver todo lo que Dios estaba haciendo con la vida de los primeros cristianos. Ellos estaban de manera impaciente esperando que el Señor ya regresara por segunda vez, pero sin embargo nosotros aquí podemos ver que solamente estaba comenzando el Señor con todo lo que quería hacer. Y ahora podemos ver todo hasta dónde abarcó y todas las personas cómo siguieron esparcidas y el ministerio del Señor Jesús comenzó a esparcirse por todo el mundo con los primeros cristianos, con aquellos que ya querían que regresara. Ellos no podían ver, por eso no podía ser, porque entonces nosotros no estaríamos aquí. No hubiera llegado el Evangelio hasta nuestros días.
Y el Señor, que veía toda la pintura completa, decía: no es tiempo que vaya por segunda vez. Aunque ya ahorita vemos que las cosas se están cumpliendo y que seguramente puede ser que a nuestras generaciones les toque ver al Señor por segunda vez. Entonces, ¿en qué nos beneficia a nosotros la paciencia de Dios? ¿Cuál es el provecho que nosotros pudiéramos tener? Bueno, provechos hay muchos, vicios o muchas cosas que nos benefician a nosotros porque Dios es paciente. La paciencia de Dios nos habla de su disposición para esperar a que los seres humanos, tú y yo, reaccionemos a su palabra, para que procedamos al arrepentimiento. La paciencia de Dios nos habla de la espera de Dios para que su plan perfecto se cumpla. Sin molestarse, o sea, Dios no se molesta, no se desespera, no se exaspera, porque nosotros estamos a veces en nuestro mundo, esperándonos el Señor con tolerancia, con bondad, con misericordia, ofreciendo oportunidades de arrepentimiento todos los días para cada uno de nosotros, para salvarnos de la muerte eterna. Es un beneficio enorme que el que tenemos. Entonces, en primer lugar, pudiéramos decir que la paciencia de Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos. ¿Cuántos dan gracias por eso? Imagínense que el Señor fuera impaciente y que a la primera que nosotros empezáramos a renegar nos hiciera a un lado. De nosotros escuchamos a la primera, ni uno. Esa es una realidad. Imagínense entonces si el Señor no fuera paciente. Y lo acabamos de leer en 2 de Pedro 3:9, donde dice que el Señor este ya es Reina Valera, el Señor no retarda su promesa como según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos nosotros procedamos al arrepentimiento. El Señor es paciente porque quiere que nos arrepentamos. En este versículo lo podemos ver claramente, ¿sí? Cómo Él espera y espera y espera a que nosotros de manera voluntaria vayamos con el Señor y confesemos nuestros delitos y pecados. Día con día el Señor extiende su paciencia para con todos nosotros. Día con día hay oportunidades de arrepentimiento. Dígame si no es cierto. Día con día el Señor pacientemente nos habla de una manera, nos habla de otra manera, nos disciplina, y nos levanta el castigo, nos bendice aún a pesar de cómo somos nosotros. Está tratando de una y de otra y de otra para que nosotros reaccionemos. Gracias Señor por su paciencia. Nos habla por medio de una lectura, por ejemplo, por medio de una alabanza. ¿A cuántos les habla el Señor? ¿O cuántos les habló el Señor en medio de la alabanza que tuvimos en por medio de una predicación? ¿A cuántos les está hablando el Señor ahorita que estamos predicando la palabra? Cuando Dios nos habla de esta manera es un poco más fácil o somos un poquito más dóciles de entrar en eso que el Señor nos está hablando. Porque es Dios el que nos está hablando de manera directa, ¿no? Y a veces cerramos nuestros ojos y nos gozamos y es como si nos recargáramos en el seno del Señor y Él nos abrazara y nos estuviera diciendo, nos estuviera consolando. Y es una manera muy dócil y es una manera muy fácil que nosotros tenemos para atender a lo que Dios está diciendo. Pero también Dios nos habla a través de las personas y esa no es tan fácil de recibir,
nos habla a través de una persona, de una exhortación que nos hacen, y no es tan sencillo. Ahí hay resistencia. Cuando el Señor nos habla, sí, Señor, o sea, lo que tú quieras. Pero cuando Dios nos habla a través de alguien, espérame, ahí ya no entra tan fácil. ¿Ustedes creen que Dios también nos puede tratar de manera paciente y hablarnos pacientemente a través de las personas? ¿Cuántos dicen que sí? Entonces, ¿por qué reaccionamos de la manera en que reaccionamos cuando alguien nos exhorta? ¿Por qué nos molesta? ¿Cómo es que tú y yo reaccionamos? ¿Cómo es que tú y yo reaccionamos cuando una persona o te dice estás mal y tienes que corregir? ¿Por qué reaccionamos mal? Si creemos que Dios nos habla a través de las personas. ¿Por qué reaccionamos así? Y tú pregúntate, ¿cómo reaccionas tú? Y hazte un análisis. ¿Reacciono bien o reacciono mal cuando hay una exhortación de un hermano? ¿Reacciono bien o reacciono mal cuando hay una exhortación de un hermano hacia mi persona? Y no le dijo nada agradable. No le dijo, no fue tierno el Señor diciéndole, no, es que fíjate que no, fue directo. El Señor le dijo, tienes 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Nada tierno, nada así, no le puso capas. ¿Cuántos aguantarían una exhortación de este tipo? De un hermano, de una hermana, que dijera, estás mal. El Señor así se lo dijo, no se lo adornó. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. De momento la mujer se resintió, ¿no? Y conocemos la historia y se puso espiritual. Y no quiso verse mal delante de aquella persona que le estaba diciendo sus verdades. Pero esta mujer de momento se puso así un poquito dura, pero después pudo experimentar la gracia del Señor, pudo escuchar lo que Él estaba diciendo. Dice la historia que fue y habló de lo que le estaba diciendo el Señor. Me parece que es profeta. Bajó la guardia, pudo escuchar. A nosotros escuchar a alguien más que nos diga algo. Qué difícil es para ti y para mí. Yo creo que todos estamos en este mismo sentimiento. Qué difícil es cuando alguien viene y nos exhorta y nos dice algo que estamos haciendo mal. Después ella misma fue de testimonio para los demás. O sea, ella personalmente fue a hablar y a decir lo que el Señor le había dicho. Dice en Juan 4:39, al final de esta historia, dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Fíjense, creyeron por la palabra de la mujer de manera personal. Fue esta mujer y les habló diciendo, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a escuchar una corrección? O nosotros somos de los que decimos, a mí el Señor solamente me habla, yo no recibo nada de nadie más. A mí el Señor me habla directamente, pero yo no recibo una exhortación de una persona que desde mi punto de vista no tiene una espiritualidad aceptable para mis estándares. Mis hermanos, si no podemos reaccionar positivamente ante una exhortación de una persona que estamos viendo, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿O cómo le vamos a hacer caso
a Dios, que no lo vemos. Sinceramente, o sea, es difícil que lo hagamos. Los samaritanos escucharon la palabra de esta mujer. Dice el 40, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días. Pero primero la escucharon a ella. Esta bendición que el Señor hizo en esta ciudad, en primera instancia escucharon a lo que ella les dijo. Y después fueron con el Señor, después de lo que ella les dijo, fueron con el Señor y dijeron, a ver, Señor, háblame. ¿Es verdad que estoy así? ¿Es verdad que estoy cayendo en esto? ¿Es verdad? ¿Es verdad, Señor? Confróntame. Hazme saber, hazme ver, Señor, si yo estoy viviendo algo que no tengo que vivir. Y entonces el Señor puede hablar a tu vida. Pero primero escucha. Escucha lo que se tiene que decir. Las personas pudieron experimentar la bondad de Dios en esta ciudad por lo que dijo la palabra, por lo que dijo esta mujer. Y ojo, esta mujer no tenía un buen testimonio, no tenía autoridad espiritual para hablar. No era una persona a la cual pudieran confiar, no era una persona que tuviera un estatus eclesiástico adecuado, pudiéramos decirlo así. Era cualquier pecador, pero le dijo la verdad, habló con verdad. Muchos de nosotros en muchas ocasiones ponemos barreras, mis hermanos, cuando decimos, no, es que la persona que viene y me dice no tiene una autoridad para llamar la atención, o para llamarme mi atención, o para decirme las cosas. Aquí vemos en este ejemplo que Dios bendijo a toda la ciudad por el testimonio de una mujer adúltera, de una mujer que tenía 5 maridos y que estaba viviendo en adulterio, pero les dijo la verdad. Los del pueblo le podían decir a la mujer samaritana, ¿no? O podían ver en esta mujer todos los pecados que tenía, pero bueno, escucharon. Dice, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho. Dice, porque porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Escuchó y se arrepintió. Bueno, el Señor no tuvo que hacer mucho, o no tuvo que esperar para que resolviera, o para que esta mujer procediera, ¿no?, a arrepentirse. No hubo de parte del Señor, no fue o sea, no se necesitó tanta paciencia. Eso es lo que quiero llegar. No se necesitó tanta paciencia para que esta mujer reaccionara. Reaccionó rápido. ¿Cómo es la historia y cómo pasaron las cosas, los sucesos de la historia? Y podemos darnos cuenta que en 2 días el Señor hizo grandes cosas ahí. O sea, en realidad no se necesitó tanta paciencia. A veces nosotros, bueno, reaccionamos de manera rápida a muchas cosas, pero a veces somos el Señor tiene que ser muy paciente con nosotros en muchas otras. ¿Cierto o no es cierto? Un caso de mucha paciencia de parte de Dios es, por ejemplo, en el diluvio. En el caso de la mujer, en 2 días hubo un movimiento espiritual bien impresionante. Pero en el caso del diluvio fueron 120 años que el Señor pacientemente estuvo predicándole a los de aquel tiempo. El Señor le dijo a Noé, construye el arca, y desde el primer día que comenzó la construcción, el Señor comenzó a predicarles el evangelio, y comenzó a predicarles a través de la vida de Noé.
día con día, 120 años, mi hermano, día con día, de manera verbal, que a lo mejor les predicaba Noé, pero también simple y sencillamente viendo el arca, porque sabían para qué era. La pura existencia del arca era una predicación diaria y constante para aquella generación que no creyó, que no quiso. Y el Señor pacientemente estuvo predicando día y noche, a través de lo que ellos podían experimentar y ver ahí, pero no quisieron. Se burlaban de Noé, se burlaban de la familia de Noé, se burlaban de lo que Dios estaba haciendo ahí, se burlaban de Dios. Y no se arrepintieron. Hasta el día que el Señor cerró la puerta, y entonces sí corrieron a creer, sí corrieron y decir, ay, si era cierto. Pero el Señor estuvo pacientemente predicando y hasta el último corrieron. Y ya no hubo oportunidad de arrepentimiento para ellos. Cuando vieron el peligro, corrieron hacia el arca, pero ya era tarde. Se tardaron nada más 120 años en responder. ¿Cuánto tiempo llevamos tú y yo? En el mismo cosa, el mismo estilo de vida, mismas situaciones. Ahora sí que, como dice la canción, tropezando de nuevo y con la misma piedra. Lo mismo, años y años. Y te dice una persona y te dice otra persona y seguimos en lo mismo. Mi hermano, no vaya a ser que cuando querramos hacer las cosas sea demasiado tarde. No vaya a ser que cuando querramos entonces dar una respuesta positiva al Señor, vaya a decir el Señor, ya no es tiempo. Te lo dije durante años, pero ya no es tiempo. Ahora las consecuencias vienen a tu vida. Otro ejemplo que pudiéramos ver la paciencia de Dios de manera constante es cuando el pueblo salió de la tierra de Egipto. Salieron de ahí más de 2 millones de personas y el Señor estuvo predicando y predicando 40 años, dando vueltas todos los que salieron y predicando y diciéndoles tienes que hacer esto y tienes que confiar en Dios y todo lo que ya conocemos. La ley del Señor se las dio ahí a todos ellos y solamente entraron la nueva generación, todos los antiguos se quedaron porque no quisieron. Se les predicó durante 40 años y les llegó el momento de morir y murieron sin ver la tierra prometida, sin ver las cosas que el Señor les había dicho que les daría a sus antepasados. Los que endurecieron su corazón quedaron postrados en el desierto. Los que escucharon a la voz de Dios pudieron experimentar el reposo del Señor, la tierra prometida, lo que el Señor quería darles a todos ellos. En Hebreos 3:7 dice el reposo del pueblo de Dios, se dice el título, dice el 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones, como los de la provocación en el día de la tentación en el desierto. Cuando el pueblo salió de Egipto, mi hermano, continuamente el Señor era paciente con el pueblo. El pueblo renegaba de todo lo que estaba sucediendo en ese momento. Si les hacía falta agua, empezaban a renegar por el agua. Si les hacía falta comida, empezaban a renegar por la comida. Si les daba calor, renegaban por el calor. Y entonces el Señor les proveía para que estuvieran a salvo de los rayos del sol y que los dirigía. En la noche les daba una columna de fuego para que los calentara, los iluminara y los guiara también. Pero el pueblo estaba duro y duro y duro y duro. Y solamente las nuevas generaciones pudieron salir. Mi hermano, ¿cómo estamos tú y yo? ¿Duro y duro? ¿Como el pueblo? ¿Cómo estamos nosotros? Y es que Señor, y es que Señor, y es que ahora esto, y es que ahora el otro, y es que ahora aquí, y es que ahora allá. ¿Somos pacientes o somos impacientes?
Dice el 9, donde tentaron, dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Y a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andarán vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Ojo, mi hermano, pon atención a lo que Dios quiere hacer en tu vida y no estemos dándole vueltas al desierto. Dice el 11, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Un momento en donde la paciencia del Señor se agotó. Pero aún en ese agotarse de la paciencia del Señor, bueno, viene también misericordia para los que ya entraron. A la mayoría del pueblo se arrepintiera, pero cuando el Señor vio que ya no se iban a arrepentir, murió toda esa generación y sacó a la nueva generación al pueblo. Abusados, mucho ojo, mis hermanos, porque la paciencia del Señor puede ser que en un momento dado es necesario que ocurra esto, es necesario que ocurra algo para que podamos entender, para que podamos reaccionar, para que podamos abrir nuestros ojos y decir, Señor, mejor me acerco a ti de una vez. Otro beneficio, mi hermano, que nosotros podemos tener de la paciencia de Dios es que Dios retiene su ira sobre nosotros. Ese es otro beneficio. Y lo decía al principio, si Dios fuera impaciente, no estuviéramos aquí. Porque Dios, como es paciente, retiene su ira, no nos da lo que merecemos. Y volvemos a los mismos ejemplos. En el tiempo de Noé fueron 120 años de paciencia que el Señor retuvo su ira sobre todo el mundo. 120 años. Génesis, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente solamente el mal. A estos el Señor les dio 120 años. 120 años dígame si el Señor no es paciente con nosotros. Dice el 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió su corazón. Entonces puso un tiempo determinado para que el pueblo procediera al arrepentimiento o que fuera exterminado. Dice el 7, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Dentro de todo esto, mi hermano, dentro de toda esta ira de parte del Señor hacia con las criaturas, retuvo su castigo 120 años. ¿Cuántos años llevamos nosotros? ¿Cuántos años llevamos tú y yo y el Señor está reteniendo su castigo? Esta era la condición humana y el Señor determinó un tiempo y les predicaba día con día hasta que se terminó. Lo mismo pasó con el pueblo de Egipto. 40 años reteniendo su castigo y predicando todos los días hasta que se acabó. ¿Cómo ve, mi hermano? La paciencia del Señor que nos llena, nos atrapa, que la paciencia del Señor nos abraza, nos inunda, pero en muchas ocasiones nosotros somos demasiado necios, demasiado tercos y queremos seguir viviendo nuestra vida como nosotros querramos hasta que se acabe el tiempo. Y aún acabándose el tiempo, el Señor muestra su misericordia. Dice el versículo Génesis 6:8, pero Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. Y toda esa mortandad, mi hermano, todo ese castigo que vino sobre todo el mundo, se detuvo con Noé. Y comenzó una nueva vida y comenzó una nueva generación.
Y dentro de toda esa ira del Señor vemos cómo su castigo se retuvo y comenzó de nuevo a ser paciente con una nueva generación. Salmo 30, 4 y 5. Dice este salmo, Salmo de David, dice: cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Y la sentimos con mucho dolor a veces en nuestras vidas, ¿no? De manera directa el Señor tratando con nosotros. Porque en un momento será tu ira, pero su favor durará toda la vida. Por la noche durará el llanto y a la mañana vendrá la alegría. O sea, las cosas o la ira de Dios no dura para siempre, mi hermano. Y aunque nosotros podamos experimentar por nuestra necedad, que el Señor venga y nos dé nuestras nalgadas, esa ira de parte de Dios no durará toda la vida. Hasta en eso podemos ver el amor y la paciencia del Señor, que está tratando con nosotros para que nosotros podamos dar una buena respuesta. Salmo 103, 8 dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Cuando escuchemos su voz, mi hermano, mejor vamos y hagamos caso de lo que Él nos está diciendo. Sea que lo escuchemos en una predicación, sea que lo escuchemos en una alabanza, sea que lo leamos nosotros en la Biblia, sea que el Señor nos hable en medio de nuestra oración, o sea que una persona venga y nos hable. Escuchemos, es por nuestro bien. Otro beneficio de la paciencia de Dios es que nos hace madurar en nuestra fe. Y ya vamos a terminar. Nos hace madurar en nuestra fe. Santiago 1, versículo 2 dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La paciencia, mis hermanos, en nuestras vidas nos hace también madurar. Nos hace también que nuestra fe crezca, porque entonces nos estamos enseñando a esperar, a comenzar a buscar nuestras recompensas por nosotros mismos. Y entonces, por muy difícil que veamos la situación, repito, económica, de salud, en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, por muy difícil que sea esta situación, cuando esperamos en el Señor y cuando somos pacientes, el Señor nos hace ver lo que viene para nuestras vidas. En este mismo versículo, en Palabra de Dios para Todos, dice: hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Yo creo que todos nosotros tenemos dificultades. ¿Quién aquí no las tiene? Todos nosotros tenemos dificultades, y todas estas dificultades a los que aman a Dios obran para bien y producen en nosotros esta fe, esta paciencia, y nos hace entonces crecer en los caminos del Señor. Dice el 3: ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe, y esto los hará más pacientes. El 4: ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. En principio, practiquemos la paciencia. En medio de este mundo tan complicado, tan rápido y tan desesperado, nos conviene, mi hermano, ser pacientes. Enseñarnos a ser pacientes como Dios es paciente hacia con nosotros. La paciencia también, mis hermanos, desarrolla nuestro dominio propio. Cuando una persona es paciente, no reacciona rápidamente, espera.
Y a veces hace subir el furor. Pero como somos muy pacientes, entonces entendemos que tenemos que tranquilizarnos. Dice Proverbios 16:32, es mejor el que tarda en airarse que el fuerte, dice aquí. Y el que domina su espíritu que el que conquista una ciudad. Dice, es mejor el que tarda en airarse. Una persona que tarda en airarse es una persona paciente. ¿Sí o no? El que tarda en airarse es una persona paciente. Y este versículo dice que es mejor ser paciente que reaccionar impulsivamente. Es mejor estar tranquilo. O en otras palabras, nos está diciendo que cuando estemos tratando con situaciones difíciles, ya sean de nuestra vida o en la vida de alguien más, cuando estemos tratando situaciones difíciles, dice este proverbio, que es mejor que estemos tranquilos, con paciencia la prueba, que no perdamos el control de manera tan sencilla. Es fácil perder el control y tratar de conquistar, vamos a ponerle así, las cosas que están sucediendo, ¿no? Tratar de conquistar la narrativa, la discusión o el problema del cual se está hablando. Una persona la narrativa en todas las cosas, porque es impaciente, porque no puede guardar silencio, porque no puede esperar. Dice este versículo que es mejor esperar que airarse. Ya como conclusión, mis hermanos, podemos decir que la paciencia de Dios, entonces, es la cualidad que tiene Él para esperarnos a cada uno de nosotros, a que procedamos, a que nos arrepintamos. Y a muchos de nosotros ya nos ha hablado por bastante tiempo, y ha sido una y otra vez, y necesitamos dar una respuesta. Esta espera de parte de Dios la hace sin desesperarse, sin perder el control, sin caer en la ira sobre nosotros. Por el contrario, nos espera con paciencia, con amor, para que cada uno de nosotros proceda. Nos espera con justicia también, pero también es misericordioso en esta espera que el Señor está haciendo para nosotros. En Oseas 11:4, en la Reina Valera dice: con cuerdas humanas los traje, con vínculos de amor. Fui para ellos como los que ponen un bebé contra sus mejillas, y me inclinaba hacia ellos para alimentarnos. Fíjense cómo el Señor nos ilustra la paciencia o su paciencia para con nosotros. Los atraje con cuerdas de amor. Y cómo los acurruqué hacia conmigo. Así como usted agarra a su bebé, a su nieto, o a su bebé si todavía tiene bebés, los agarra y los besa y se los, bueno, en ocasiones, pero agarramos al bebé y lo acurrucamos hacia con nosotros y le damos besos, y esa es la ilustración que el Señor nos está dando de cómo Él es paciente con nosotros, mis hermanos, de cómo nos ama y cómo nos procura y cómo nos quiere atraer hacia Él todos los días de nuestra vida. Es con su bebé, así el Señor es con nosotros. Entonces, mis hermanos, ¿es difícil ser paciente? Sí, es difícil ser paciente, mucho más en un tiempo tan acelerado y tan hostil como el que estamos viviendo, pero nos conviene. Acostumbrémonos a ser pacientes en todas las áreas de nuestra vida, a tener tranquilidad, a esperar en Él, a no servirnos nosotros mismos lo que nosotros queremos. Hay que aprender a esperar en lo que el Señor quiera depositar en nuestras manos. Le voy a pedir que se ponga de pies, mi hermano, y vamos a orar ya para terminar.
Señor, te damos gracias por esta ilustración de tu paciencia, Señor. Así como una madre y lo acurruca en su seno y lo acerca a sus mejillas, con esa ternura y con ese amor, Señor, así eres tú con nosotros. Que aún siendo pecadores, Señor, tú nos amas de tal manera que nos acercas a ti con lazos y cuerdas de amor, Señor. Tu paciencia, Señor, nos espera tranquilamente, Señor, a que nosotros reaccionemos. No queremos ser como el pueblo, Señor, que murió en medio del diluvio, o como el pueblo que pereció en el desierto, Señor. No queremos ser como ellos. Queremos que esa paciencia, Señor, no se agote en nuestras vidas, y proceder y arrepentirnos, Señor, antes de que venga la disciplina a nuestra vida, Señor. En todo momento, a cada instante, Señor, queremos proceder al arrepentimiento. Queremos, Señor, vivir una vida diferente, Señor. Tú nos has esperado pacientemente, Señor, y nosotros queremos también entrar, Señor, en esta paciencia que tú tienes. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos ilustraste de esta manera, Señor, cómo aguardas a nuestras vidas y la vida de cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos que sigas obrando en ella, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, mi hermano, ya sabe, practique la paciencia, no se desespere, y que la paciencia del Señor sea tan tangible en nuestra vida que nos haga reaccionar, necesario para estar más cerca de Él. Amén. Que Dios le bendiga, mi hermano, y nos vemos aquí el próxima reunión el jueves. Bueno, nomás yo me emocioné. Nos vemos, mis hermanos. Que Dios le bendiga.